Este video es solo con fines informativos y de entretenimiento. En ningún caso se recomienda el uso de fármacos o sustancias controladas porque podrían provocarte graves problemas de salud. Se recomienda asesorarte con un profesional sobre el tema, ya que el uso de sustancias farmacológicas sin el conocimiento adecuado podrían provocarte efectos negativos irreversibles para tu salud. La única intención con este tipo de videos es prevenirte para que tu salud no sea puesta en riesgo. El conocimiento es la única herramienta efectiva para evitar cometer errores de los que te podrías arrepentir en el futuro cercano. Productos que prometían ser el reemplazo del uso de los esteroides, sin aquellos efectos secundarios molestos y con unas ganancias bastante prometedoras. Pero hay una parte que no se contó en su momento, incluso hoy en día no se conoce muy bien. Los SARM tienen varias características y están envueltas tanto en el misterio como tal. No se sabe muy bien de dónde vienen. La verdad es que por una parte se le adjudica una patente española, pero la verdad es que ya desde los años 2000 ya se conocía, digamos, qué tipo de estructura podía tener. Lo que sí se conoce, digamos, es la ineficiencia que pueden tener, pero ya vamos a pasar a ese punto. Me gustaría primero que nada que revisáramos varios puntos para que se entienda perfectamente qué son los SARM, porque dentro de los SARM pasan varias cosas que en la teoría deberían suceder, pero en la práctica no es tanto. Primero que nada, ¿qué son los SARM? Los SARM son básicamente moduladores selectivos de receptores. ¿Qué significa esto? Significa que son unas estructuras, mejor conocidas como ligando, que van a actuar sobre receptores estrogénicos y se van a comportar bastante similar a lo que se comportaría una molécula esteroidea dentro de un organismo, dentro de un ambiente hormonal. ¿Qué es lo que es un ligando? Un ligando es una estructura bastante similar a lo que sería la estructura molecular de un esteroideo. Es decir, va a entrar en interacciones y va a hacer un recorrido bastante similar a lo que haría una estructura molecular como la de la testosterona, por ejemplo. Básicamente un ligando va a venir a copiar, a emular ciertos comportamientos dentro de lo que sería el recorrido del factor esteroideo hasta llegar al receptor androgénico. El punto está en que básicamente esto es un engaño que se le hace a través de un ligando sintético, se le hace al receptor androgénico. Una vez que este ligando sintético llega al receptor androgénico, se supone que tiene mayor entrada a través de la membrana plasmática, que su interacción con el receptor androgénico es mucho mejor y más eficiente. Esto debería pasar así, por lo menos en la teoría es así, y al momento de la respuesta debería entregar una altísima respuesta anabólica sin el efecto androgénico. Esto es lo que se prometía, esto es lo que en teoría debería ser, pero la verdad es que en la práctica deja mucho que desear, porque en la práctica se saltan ciertos pasos dentro de este comportamiento de altísima factor anabólico y prácticamente una inexistente presencia o comportamiento androgénico, y esto es uno de los problemas. En la práctica, en realidad, cuando se han usado los SARM, se encuentran con un muro de hormigón, un muro bastante molesto, que no entrega una verdadera respuesta anabólica. Esta respuesta anabólica es bastante pobre y, aparte de los efectos secundarios que también vamos a hablar de ello más adelante, el comportamiento de la entrega de lo que es la síntesis proteica es bastante débil, es bastante pobre. Y es donde en realidad nos preguntamos dónde está el músculo ganado con los SARM. No se consiguen grandes ganancias. No se consigue un desarrollo muscular real, algo que tú puedas decir, mira, sí, sirvió el haberme expuesto, el haber consumido estos SARM y conseguir ciertas ganancias musculares. Habrá gente, lógicamente, sobre todo novatos, que te van a decir que consiguieron inmensas ganancias. Tendríamos que revisar el concepto de inmensas ganancias, porque por algo, hoy en día, los culturistas o los atletas de intermedio para arriba no lo utilizan. Y esto prometía ser, en su momento, el reemplazo, la evolución de los esteroides, pero en realidad, por algo, estos fármacos, estos SARM, se dejaron de lado o se siguen dejando de lado y siguen siendo siempre el factor esteroideo el usado convencionalmente hasta el día de hoy y seguirá siendo así.
Entonces, el tema de los SAR entregan una muy pobre capacidad anabólica y una inexistente capacidad androgénica. Esto en papel puede sonar muy prometedor, pero en la realidad precisamente este desbalance que se da en esta muy alta capacidad anabólica, por las uniones que tiene, por la rapidez de unión que tiene con receptores androgénicos, y esta nula capacidad androgénica, es precisamente lo que genera que este producto, este fármaco, porque literalmente es un fármaco, tenga una muy mala interacción y en la práctica genere muy poca ganancia muscular. Pero aquí está el punto realmente. ¿Vale la pena los SAR? Porque esta es la parte, en el papel, la parte anabólica que supuestamente te entrega, pero en realidad no es tanto. Pero hay otro punto. El punto realmente importante. ¿Cuál es el verdadero problema de los SAR? El verdadero problema de los SAR es una parte que en realidad parece que prefiere ignorarse. Parece que es mejor dejarla de lado, mejor no nombrarla mucho. Porque si la nombramos, ya tomando en cuenta la ganancia muscular tan pobre que te entrega o casi nula que te entrega un SAR, parece que los efectos secundarios tienden a ser bastante contraproducentes para lo que es el mercado. A todas estas, hoy en día los SAR son uno de los productos que más se falsifican a nivel mundial. El verdadero problema, uno de ellos, porque son bastantes, son varios, pero vamos a empezar con lo más conocido. Y te lo quiero explicar al detalle porque quiero que se entienda perfectamente, más allá de lo que se repite en las redes sociales, más allá de lo que se pueda decir, porque parece que todos repiten el mismo diálogo, parece que todos se van a la misma página de internet a repetir exactamente lo mismo, y la persona que no sabe, que busca una información real, no consigue una respuesta verdadera. Y esto quiero explicártelo bastante al detalle. Es ya bastante conocido el hecho de que te suprime la producción de testosterona. Pero esto, ¿por qué sucede? Al ser un ligando sintético, al comportarse un ligando muy similar, prácticamente igual en su recorrido, en su ruta, a una estructura molecular como lo sería la testosterona, por ejemplo, e incluso parecido a cómo se comportaría una estructura molecular como lo sería la DHT o la dihidrotestosterona, va a tener exactamente una interacción bastante similar. ¿Y qué es lo que sucede? El ligando, al ser un emulador de lo que sería una molécula, una estructura molecular esteroidea, va a ser detectada en sangre como si fuese una hormona. Esto es algo muy similar a lo que pasa con los metabolitos inactivos que queda después del uso de un fármaco esteroideo, que son metabolitos, si bien inactivos, no van a tener ningún tipo de incidencia en la parte de interacciones con receptores androgénicos, pero al estar en la sangre, la retroalimentación negativa se va a encargar de detectarlos y los va a tomar en cuenta como si fuesen un factor hormonal presente en la sangre. Y el ligando sintético, siendo un SAR un ligando sintético, se va a interpretar por la retroalimentación negativa por parte del hipotálamo, se va a interpretar como si fuese un factor hormonal presente. Y es detectado exactamente a través de la retroalimentación negativa. ¿Y qué va a suceder con esto? Esto, al ser detectado en la retroalimentación negativa por parte del hipotálamo, el hipotálamo no va a producir lo que sería su hormona inicial, que en este caso es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina va a hacer, al inhibirse, no va a estimular la hipófisis y por ende no va a haber presencia de producción de luteinizante y folículo estimulante. Y a su vez no va a haber un estímulo directo en las gónadas, en células de Leydig o Sertoli. Es decir, se va a inhibir absolutamente todo lo que sea la capacidad de producción de testosterona y la capacidad de producción de espermatogénesis. Esto es un problema sobre todo cuando hay metabolitos que se parecen a algo pero que en ningún caso van a constituir el comportamiento real. Cuando intentamos reactivar una producción de testosterona a través de un eje hormonal y nos encontramos con este tipo de ligandos sintéticos o metabolitos inactivos, es bastante difícil reactivar una producción de testosterona, en este caso, como sería la reactivación hormonal, por el uso de algún tipo de fármaco que inhiba esta producción.
Te pongo un ejemplo para que se entienda. Es bastante conocido en el mundo de los atletas, en el mundo del culturismo, que hay ciertos fármacos esteroideos que generan bastante problema cuando se intentan, después de su uso, cuando se intenta reactivar esta producción natural endógena de testosterona, como lo serían la nandrolona y sus derivados. Generan muchos metabolitos inactivos y precisamente por eso es detectable en sangre meses después de su término de uso. Y al existir estos metabolitos inactivos, mientras estén presentes en la sangre, va a ser imposible reactivar una producción de testosterona endógena. Con los ligandos pasa exactamente lo mismo. Se mantienen por mucho tiempo estos ligandos muertos, libres en sangre, totalmente inactivos pero presentes. Cuesta mucho reactivar un eje de producción de testosterona endógena. Esto también lógicamente tiene que ver mucho con las cantidades de uso, con las dosis que se usaron y sobre todo el tiempo de uso. Otro de los puntos menos conocidos pero bastante sorprendentes al momento del padecimiento es la ginecomastia por el uso de los SARM. Se supone que el SARM, al ser un ligando sintético, no se convierte a estradiol, no se convierte a DHT tampoco. Entonces, ¿cómo es posible de que si muy por el contrario de elevar estas hormonas inhibe principalmente lo que sería la testosterona por ser un ligando sintético, por percibirse a través de la retroalimentación negativa, percibirse como una hormona más, en este caso una hormona primaria como la testosterona? ¿Cómo es posible que va a generar ginecomastia si no hay una conversión a través de factor enzimático? Pues esto pasa porque hay una desregulación hormonal precisamente por parecer algo que no es, en este caso el ligando sintético, al parecer en sangre como que si fuese testosterona. Esto genera una desproporción, y esta desproporción es literalmente, al existir presencia en la sangre, deja de producirse la testosterona y las hormonas que son sinérgicas, en este caso el estradiol, si bien van a buscar un seguimiento a niveles proporcionales con la testosterona, al bajar la testosterona, esto va a hacer de que tome mayor poder, es decir, mayor presencia, no porque exista un aumento del estradiol en sí mismo, sino simplemente porque la testosterona está más baja, y como es proporcional la cantidad de estradiol versus la cantidad de testosterona total, y al existir mayor presencia de estradiol, este estradiol tiene más espacio para lidiar con receptores estrogénicos. Y esto hace a su vez que se genere esta interacción más brusca y posiblemente podría generar, esto no pasa en todos los casos, pero no en pocos casos tampoco, podría generar una ginecomastia. Esto, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista donde principalmente se ofrecía, se prometía una alternativa totalmente sana ante el uso de los esteroides, vendríamos teniendo uno de los principales problemas que tiene el uso de esteroides: la supresión absoluta de la producción de testosterona endógena. Entonces ya nos enfrentamos con un gran problema, pero existen otros más. La alta toxicidad hepática. Aquí esto ya no es un problema menor, porque si bien la supresión de la producción de testosterona endógena puede parecer un mal mayor, en realidad no lo es. En realidad no es un mal tan problemático. Si tú sabes lo que estás haciendo, si tú estás en las manos de un profesional, el profesional va a manipular muy fácilmente tu producción de testosterona siempre y cuando tus capacidades estén a tope, siempre y cuando tus capacidades de producción de testosterona sean las óptimas. Va a ser fácil reactivar, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo lógicamente. Pero cuando ya hablamos de lo que vendría siendo una alta toxicidad hepática, aquí ya entramos en otro tipo de problema. Estamos hablando de un problema a otro tipo de escala, y que esto no se malinterprete, porque muchas veces se habla de la toxicidad hepática como que si fuese un problema ajeno a lo que está preparado el hígado para lidiar. Y en realidad no. En realidad los hepatocitos, células presentes, en su mayoría las células que componen al hígado, están hechas para lidiar con el estrés alto dentro de las conversiones o dentro de las interacciones que pueda llegar a tener el hígado. El problema está
en que cuando generamos una alteración en ciertos comportamientos enzimáticos dentro de lo que sería la toxicidad, generando esa toxicidad hepática, aquí sí empezamos a tener problemas. Y estos problemas se van a dar precisamente porque, aunque estas enzimas están preparadas, el hepatocito, células del hígado están preparadas para esto, cuando tenemos una alteración directa en estas enzimas, aquí el hígado ya le va a costar más regenerarse. El hígado tiene capacidades bastante, incluso anómalas y muy rápidas de regenerarse. El punto está en que cuando estas alteraciones van directamente a las enzimas, esto tarda mucho más. Ese es el verdadero problema. En este caso te van a generar problemas específicamente en dos transaminasas, ¿vale? Dos transaminasas como lo sería la alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Incluso podría también generar, yo lo he visto en algunas alteraciones a niveles de perfiles hepáticos con el uso de SAR, se podrían dar incluso alteraciones en la gamma-glutamil aminotransferasa. Es decir, el paquete completo de las transaminasas vendría a ser afectado por el uso de SAR. Pero si tomamos en cuenta los efectos secundarios hasta el momento que se están generando, yo podría perfectamente estarte hablando de algún esteroide. Podría estarte hablando de los efectos secundarios de algún esteroide oral. Pero resulta de que no. Resulta de que estamos hablando de los SAR. Entonces, al haber alteraciones en las transaminasas como tal, estas alteraciones que se van a dar van a generar mucho más lentitud en lo que sería la parte de regeneración del tejido hepático. Aparte de eso, afecta el sistema citocromo P450. Aquí también, esto no es un mal menor. Esto es un punto incluso más importante que el anteriormente mencionado, como lo serían la alteración de las transaminasas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sería el citocromo P450 se encarga de lidiar con ciertas sustancias, modificando la estructura química para que sea más soluble en agua. Eso es lo que hace. El punto está en que aquí se podría decir, bueno, pero si se supone que estas pastillas no tienen la modificación estructural esteroidea que vendría teniendo un esteroide oral, por ejemplo. ¿Qué pasa? Porque está generando tanto problema hepático. Mira, la mayoría de los esteroides orales tienen una modificación que se llama grupo metilo, tienen un metilado en una posición específica dentro de su estructura. Es decir, tienen un metilado, un grupo metilo, usualmente en la posición 17 de la estructura, lo que se conoce como un grupo metilo 17 alfa. En algunos otros casos, que son mucho menos, como en el caso del Proviron, tiene esta misma modificación, este mismo grupo metilo, pero en la posición 1, y esto lo hace muchísimo menos tóxico para el hígado. Esta estructura, digamos este grupo metilo que se le agrega a los factores o a los esteroides orales, se le agrega precisamente para que cuando pase por este sistema de citocromo P450 y cuando tenga que lidiar con las transaminasas como la alanina aminotransferasa o como el aspartato aminotransferasa, pueda resistir esta interacción y pueda pasar directo a la sangre, la mayor cantidad posible. Pero en este caso los SAR no tienen esta modificación porque la estructura es totalmente diferente. La estructura de los SAR es totalmente diferente. Si no me equivoco, y aquí hablando de memoria, creo que tienen una modificación con un anillo pirazol, el mismo anillo que se utiliza en el estamosolón, pero de eso podría hablarte en otro video. El punto está en que en este caso los SAR no tienen una capacidad estructural molecular como para agregarle un grupo metilo ni en la posición 17 ni en ninguna posición. Pero ¿qué pasa? Esto es mucho peor, porque si tú un esteroide oral no le colocas, digamos, no le agregas a niveles estructurales un grupo metilo, no va a pasar a la sangre, no llega a la sangre. El hígado termina convirtiéndolo en algo totalmente soluble, en metabolitos inactivos, termina excretándose y no llegan a la sangre.
¿Va a generar toxicidad? Sí, pero muchísimo menos. En el caso de los SARM, la estructura en sí misma ya de por sí es resistente al paso del hígado. Es decir, no tiene la necesidad de hacer una modificación en su estructura para que pueda pasar a través del hígado. Y esto lo hace bastante tóxico. Pero esto que te estoy contando hasta el momento no es lo único. De hecho, tenemos otro punto que tampoco es menor, que es el desbalance que se da en el perfil lipídico. Específicamente en el ratio, que es muy importante, en el ratio que se da entre el HDL y el LDL, mal llamado colesterol bueno versus colesterol malo. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del hígado, precisamente por esta alteración que generan los SARM, esta alteración que genera en el hígado, también tiene, cosa que es bastante curiosa, tiene bastante afinidad por los receptores androgénicos que existen en el hígado. Y esto no es muy común. Esto se da en algunos esteroides orales, se da en mucho menor medida en algunos esteroides inyectables, pero son casi nulos en realidad. Precisamente por eso que los esteroides orales generan mucho más estrés hepático que los esteroides inyectables. Pero lo que me llama la atención de los SARM, que tienen una afinidad bastante alta siendo un ligando sintético y no siendo una molécula estructural esteroidea. Esto a mí me llama mucho la atención. Como que, mira, para que se entienda, es como que si quien fabricó, que a todas estas hay un misterio en esa patente, no se conoce bien de dónde sale todo esto. Hay muchas especulaciones, hay unos que se lo adjudican, la patente una parte es libre, en fin. Pero como que si las primeras personas que hicieron esta interacción, que hicieron esta modificación, como que lo hicieron a propósito, como que generaron este ligando sintético, lo modificaron a cierto punto que a todas estas no se conoce bien este tipo de modificación, como que modificaron a propósito, digamos, esta alta afinidad que tiene por receptores androgénicos hepáticos, específicamente hepáticos. ¿Y esto qué es lo que hace? En el momento de que hay esta alteración y esta afinidad alta en receptores androgénicos, que los SARM elijan en su mayoría los receptores androgénicos que están en el hígado, genera este descontrol, este desbalance que se da entre el HDL y el LDL. Seguramente en mi perfil de TikTok has visto, si eres seguidor antiguo, has visto que yo varias veces he hecho videos explicando que el problema en un cuerpo humano no es el colesterol, que en realidad el verdadero problemático es el triglicérido. Pero cuando existen estos desbalances en el ratio entre el HDL y el LDL, aquí sí tenemos un problema. Acuérdate de que el colesterol en realidad no se almacena tal cual como te lo dicen. En realidad las lipoproteínas, al estar unidas, siendo la estructura base una proteína, no son almacenativas, son recuperativas, es decir, son regeneradoras, se encargan de regenerar tejidos y en primera instancia se encargan de ser la materia prima precisamente para tus glándulas para producir hormonas primarias. Cuando existen estos desbalances entre el HDL y el LDL, aquí sí empezamos a tener una baja, digamos, de materia prima, por decirlo de alguna forma, para que estas regeneraciones y esta producción de hormonas se dé. Entonces, si bien el colesterol en sí mismo no es el problema en un cuerpo humano cuando está alto, el ratio entre el HDL y el LDL debe tener unas características específicas cuando el HDL está sumamente bajo y cuando el LDL está sumamente alto. Aquí sí puede haber un riesgo. Aparte de todo esto, en personas que, digamos, están en un déficit nutricional, buscando una definición, por decirlo de alguna manera, una pérdida de tejido graso, y están usando los SARM, esto va a alterar la liberación de mayores triglicéridos. Es decir, hay que entender una cosa: cuando uno está en un proceso de pérdida de tejido graso, al existir una mayor incidencia, un mayor estímulo en lo que sería la gluconeogénesis, que es el proceso en el cual se libera el triglicérido almacenado en el tejido adiposo, el SARM, esto podría parecer algo bueno, pero los SARM hacen de que la liberación sea mucho más rápida.
esto por un lado se podría interpretar y decir, bueno, es muy bueno que esté pasando porque estoy perdiendo grasa, entre comillas, más rápido. Pero esto tiene un problema. Acuérdate que el triglicérido es literalmente la grasa. Es la grasa. Es la grasa lo que hace que tú, o una persona que tenga un tejido graso amplio, tenga ese tejido graso. Lo que tú ves, estas células que te tocas tú en el abdomen o en cualquier parte cuando hay un tejido graso alto, es precisamente triglicérido almacenado en una célula adiposa. Y cuando se libera en sangre, este proceso tiene que ser más controlado, porque al haber mayor cantidad, mientras más cantidad de triglicérido existe en sangre, más espesa es tu sangre. Y por ende, tu corazón tiene que trabajar a un ritmo mayor. Y esto a su vez va a hacer de que los receptores beta 1 sean mucho más estimulados para generar precisamente mayor presión a esa sangre tan espesa. Y aparte de eso, tenemos el problema de la desregulación de la presión arterial. Entonces, esto no es solamente un tema de triglicérido y colesterol por encima. Esto es un verdadero problema, un conjunto, una unión de grandes problemas en un solo punto. Entonces, aquí nos entramos en otra disyuntiva. Si realmente los SARM valen la pena, pero tenemos que analizar primero, porque volviendo al punto inicial, los SARM se dieron a conocer a niveles comerciales prometiendo ser lo que sería la alternativa nueva ante el uso de fármacos esteroideos. Se prometía que te iba a dar un alto anabolismo y sin efectos secundarios. Esa era la bandera al principio que se entregaban, con quien se pretendían vender los SARM. De hecho, se vendieron hasta no hace mucho con esa premisa. Entonces, en la realidad es que el efecto anabólico que tienes es sumamente bajo, casi nulo. Precisamente por eso los culturistas no lo usan, porque en realidad es pérdida de tiempo. Pero si comparamos el efecto casi nulo anabólico que pueda tener versus la alta cantidad de efectos secundarios, que es precisamente al mismo nivel, incluso en algunos casos mayores, que lo de los mismos esteroides. Entonces, yo no creo que valga la pena. De hecho, yo creo que no tiene sentido alguno entrar en este tipo de productos, porque primero, no se va a conseguir el efecto anabólico que pretendemos conseguir. Segundo, los efectos secundarios son exactamente los mismos, incluso mayores que en algunos casos de algunos fármacos esteroideos. Entonces, ¿vale la pena realmente los SARM? ¿Realmente vale la pena entrar en este tipo de fármacos, de ligandos o de productos con fines deportivos? La verdad es que yo creo que no. La verdad es que yo creo que no vale la pena entrar en este punto. Antes de entrar en el uso de cualquier tipo de esta sustancia, yo creo que primero tienes que informarte. Yo creo que primero, antes de ver incluso las partes supuestamente buenas, antes de incluso analizar el beneficio anabólico que te puede entregar, yo creo que deberías partir por la parte mala, la parte de los efectos secundarios. Y si después de valorar los efectos secundarios tomas la decisión de seguir adelante, después de haber analizado los efectos secundarios, es cuando apenas podrías empezar a valorar el efecto bueno, entre comillas bueno, o el efecto positivo dentro del riesgo que está entrar en el uso de este tipo de sustancia. Mi recomendación, si estás empezando, dedícate a entrenar, a comer bien, entrena pesado, descansa, llega al fallo muscular, come proteína animal, come carbohidratos complejos, lo necesario, no te restringas, come y entrena duro. En el tiempo, mientras sigues empezando a entrenar, mientras estás entrenando duro, mientras estás desarrollándote de forma natural, también cultiva la mente. Aprende sobre este tema y no te metas de buenas a primeras porque tu amigo te dijo o aquel te dijo. No lo hagas, porque créeme que muchas veces, la gran mayoría de los casos, son mayores los efectos adversos que el real beneficio.